El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento para usted? Y para la salvación, ¿es necesario el arrepentirse? Creo que la Biblia enseña que el arrepentimiento es necesario para la salvación y es por eso que es un tema muy importante para el cristiano y para el evangelio. Cristo comenzó su ministerio por proclamar el arrepentimiento. En Mateo 4 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo capítulo 4, versículo 17. Para muchos el arrepentimiento es solamente un sentir mal de corazón, un lamentar por haber hecho algo malo y lo atraparon, alguien se dio cuenta, le da vergüenza y el arrepentimiento es solamente un sentir mal de corazón. Y hay muchas otras opiniones de lo que es el arrepentimiento, pero para nosotros las opiniones de los hombres no tienen mucho valor si no están de acuerdo con la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios enseña acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? En la Biblia, al estudiarla, tú encontrarás que el arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida. Es un dar la vuelta, un cambiar de dirección. Por ejemplo, si yo fuera un pasajero en un carro y tú estuvieras manejando y tú me dijeras a mí, Daniel, vamos a la isla del Padre, vamos a la playa. Y yo te digo, está bien, vamos, yo te acompaño, yo soy el pasajero y tú empiezas a manejar. Y al estar manejando hacia la isla del Padre, según tú, yo empiezo a ver señales de tráfico, letreros de tráfico que están señalando que no estamos yendo en la correcta dirección, sino estamos yendo contrario a donde deberíamos estar manejando. Y yo te dijera a ti, oye, no estamos yendo en la dirección correcta, estamos yendo en la dirección equivocada. Nota todas las señales de tráfico. Los letreros están indicando que no estamos yendo o manejando en la dirección correcta. Si tú me dijeras a mí, sí, tienes razón, Daniel, no vamos en la dirección correcta. Pero si tú no haces nada para corregir ese problema, si tú no volteas o cambias de dirección, no importa si tú reconozcas que estás yendo en la mala dirección, si no das vuelta, si no corriges, si no regresas y das vuelta, entonces en realidad una de dos cosas. Una, no crees realmente que se estás yendo en la mala dirección, o dos, no te importa que estás yendo en la mala dirección. Desafortunadamente, hablando espiritualmente en las iglesias hoy en día, hay muchos que profesan fe en nuestro Señor Jesucristo, que profesan que se han arrepentido de su pecado y han descansado y puesto su fe en Cristo Jesús. Pero una de las cosas que yo he notado, considerando las señales, así como las señales de tráfico, es que no ha habido un cambio de dirección de vida. No ha habido un cambio de corazón y mente que ha resultado en un cambio de estilo de vida, un cambio de dirección de vida. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del arrepentimiento bíblico? ¿Qué es lo que predicaba Pablo acerca del arrepentimiento y cómo lo ilustraba él? Veamos lo que dice la palabra de Dios y lo que predicaba Pablo acerca del arrepentimiento bíblico. En la palabra de Dios, en el libro de los Hechos capítulo 20, versículo 20 dice, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Esto es lo que declaraba Pablo. Y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Notan cómo él describe el arrepentimiento que lleva a la salvación. Es un arrepentimiento para con Dios. Es un dar la vuelta, dar la espalda a la manera de cómo vivíamos nosotros y voltear hacia Dios. Ese es el arrepentimiento bíblico. Es el voltear, el volver a Dios. Otra cita bíblica hablando del arrepentimiento en el libro de los Hechos, capítulo 26, empezando en versículo 19. Otra vez Pablo describe el arrepentimiento bíblico y pongan atención, dice: por consiguiente, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que él anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Hermanos y hermanas, amigos, el arrepentimiento bíblico es necesario para la salvación. El arrepentimiento bíblico no es solamente un mal sentir de corazón, una tristeza de corazón, porque has reconocido que estás viviendo al contrario a la palabra de Dios. El arrepentimiento bíblico es el voltear, el dar la vuelta, darle la espalda a tu pecado hacia Dios y volver a Él. No es como muchos lo hacen. Yo he hecho ministerio, he predicado en las prisiones, y lo que yo veo muchas veces, y no todos, pero en las prisiones, aquellos que han sido capturados por la ley y ahora están en prisión con mucho tiempo ahí y profesan ser cristianos, ahora tienen una buena conducta. El arrepentimiento muchas veces para ellos, y yo le llamo religión de prisión. Ellos creen que el arrepentimiento es solamente el cambio de conducta, el arrepentirse de una mala vida hacia una buena vida, el darle la espalda a una vida de crimen y volver a una vida de buenas obras. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es como lo enseña Pablo: un volver a Dios, un voltear, un dejar la vida de pecado, una vida de egoísmo, vivir por nosotros mismos y volver no a buenas obras, no a una vida moral, sino a Dios, a nuestro Dios, a Él, un arrepentimiento para con Dios. Ese es el arrepentimiento bíblico. No es dejar una vida mala y moral a una vida moral. Y lástima, es lo que muchas personas creen que es el arrepentimiento, solamente un cambio de pensar. Pero la verdad, bíblicamente, un arrepentimiento genuino es un cambio de corazón y cambio de mente que resulta en un cambio de dirección de vida. Ahora vamos a vivir para Dios. Ahora vamos a amar a Dios. Ya no vamos a amar a nuestro pecado. Ese amor lo hemos volvido a Dios y ahora vamos a vivir por Él. Hay otra cita que quiero compartir con ustedes y se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Y dice así: porque la tristeza, y escuchen, porque en el arrepentimiento hay tristeza. Hay tristeza porque hemos quebrantado el corazón de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios, y va a haber tristeza, va a haber vergüenza. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ahí lo tenemos. El arrepentimiento es necesario para la salvación, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios quiere decir que hay una tristeza que no es conforme a la voluntad de Dios.
Pero sigamos, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza del mundo. Hay una tristeza un dolor de corazón que trae vergüenza, que trae tristeza porque nos pescaron haciendo el mal, porque nos han expuesto, porque por nuestros adulterios, porque ya todos saben lo que somos, porque nos pescaron robando, porque nos pescaron cometiendo adulterio, porque somos borrachos, porque somos adictos, porque somos esto o lo otro y ya no lo queremos ser, porque sabemos que una trayectoria de una vida inmoral y de vicio los va a llevar a una perdición. Eso naturalmente va a producir una tristeza, pero hay una tristeza del mundo que produce muerte, que no nos lleva al arrepentimiento para la salvación. No es una tristeza que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Hay una gran diferencia de sentirnos mal y lamentar porque hemos pecado, porque hemos cometido cosas malas. Hay algo en eso. Hay una tristeza, pero hay una tristeza que conduce al arrepentimiento y a la salvación. Y esa tristeza no es me siento mal porque me pescaron haciendo el mal, me siento mal porque lo que me he convertido, sino lo que queremos ver, lo que quiere ver Dios y le agrade a Dios es esto. Lamento haber quebrantado la ley de Dios. Lamento y estoy triste porque mi pecado ha llevado a Cristo a la cruz. Mira lo que mi pecado ha hecho a Cristo. Tuvo que venir y tuvo que morir en mi lugar. Señor, perdóname, Señor. Señor, lamento. Señor, por favor, perdóname. Ese es un tipo diferente de tristeza de aquellos del mundo. Es una tristeza, un arrepentimiento piadoso, el que busca el Señor. Una última cita que quiero compartir, se encuentra en este mismo libro, en capítulo 6, y quiero empezar en versículo 14. Esto lo escuché de un predicador, y al leer esta cita, la van a leer de una u otra manera, de una u otra manera. Alguien que realmente está arrepentido de su pecado y quiere volver a Dios, la va a leer de una manera. Y aquel que todavía ama a su pecado y realmente no quiere dejar su pecado, la va a leer de otra manera. Escuchen y ojalá entiendan lo que les quiero decir. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, un dios falso. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, y aquí está la instrucción, después de Dios decirnos que la oscuridad, ¿qué tiene que ver la oscuridad con la luz? ¿Qué tiene que ver Dios con los ídolos? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Estando decir, no va a haber una asociación, va a haber amistad, todavía conocemos gente perdida, pero no va a haber una asociación pecaminosa. Dice así: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es decir, y no toques lo inmundo, apartado de ellos, y yo te recibiré. Versículo 18, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros, ustedes, seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, dejar eso. Ya no toques lo malo. Salid de en medio de ellos. Y yo seré tu padre y yo seré tu hijo. Es lo que dice el Señor a ustedes. Es lo que dice el Señor a mí. Una de dos maneras la va a leer uno. Uno va a ver su pecado y va a decir, tengo que dejar todo mi pecado, Señor. Mis adulterios, la pornografía, el alcoholismo, las borracheras. Voy a tener que dejar todo mi pecado para que tú puedas ser mi Dios. O sea, no realmente queriendo dejar su pecado. La perspectiva de lo malo y lo maligno que es el pecado no ha cambiado en su corazón. No ha habido un cambio de corazón, un cambio de mente. Al contrario, aquel que ha visto su pecado por lo pecaminoso y lo malvado y lo malo que es. Y el que ha visto a Dios como glorioso, majestuoso y precioso. Aquel que ha visto a Cristo, que sus ojos han sido abiertos para ver a Cristo como digno y maravilloso, va a decir al leer esto, Señor, ¿es posible, Señor? Lo único que yo tengo que hacer es dejar este pecado, es dejar estos desperdicios, es dejar esta basura, y entonces tú serás mi padre y yo seré tu hijo, yo seré tu hija, Señor. Claro que sí, Señor. Yo lo dejaré y tú serás mi padre, tú serás mi Dios. Una de dos maneras vas a leer este pasaje. Si tú todavía amas más a tu pecado, te va a doler dejar ir tu pecado. Pero si tú ves a Dios y lo valoras más que todas las cosas en este mundo, dejar tu pecado va a ser como nada. Vas a correr a Él. El arrepentimiento bíblico es un cambio de corazón y de mente que resulta en un cambio de vida. Nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. La fe, claro que es necesaria para la salvación, pero el arrepentimiento y fe son como dos lados de la misma moneda. Dos lados de la misma moneda. Uno se arrepiente hacia con Dios, pone su fe en Él. Las dos cosas. Dos lados de la misma moneda. El arrepentimiento y la fe. Y dejar el pecado es como por consecuencia. Yo me acuerdo una vez llegando de un viaje, cuando fui a un entrenamiento en otro trabajo que yo tenía, y nunca había estado apartado de mi familia por tanto tiempo, era como por una semana. Pero me acuerdo llegando a mi casa, entrando a mi casa, yo tenía una maleta, donde tenía mi ropa, vi a mi esposa. Y para poder ir a mi esposa y abrazarla a ella y darle un beso, ¿qué tuve que hacer? Tuve que dejar la maleta, tuve que soltar la maleta para poder ir a abrazarla a ella que la extrañaba y la amaba y darle un beso. E igualmente, el arrepentimiento puede ser pensado de la misma manera. Es solamente una consecuencia, algo que tenemos que hacer. Cuando vemos a Cristo como precioso, como nuestro tesoro, es algo que solamente, casi sin pensar, vamos a dejar ir, soltar para ir a abrazar a aquel Salvador que nos ama tanto. Hermanos y hermanas, gracias, oyentes, por ver este video. Ojalá ha sido de provecho para ustedes. Dios les bendiga.